El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Llegamos hoy a la sesión número 11 de nuestra historia de la iglesia. Nos queda una, la número 12. Y este día vamos a estudiar la iglesia en El Salvador. Es un recorrido elemental, no a profundidad, no se puede en 30, 40 minutos, no se puede avanzar tanto, pero para que tengamos una noción de cómo se establece la iglesia en El Salvador. Hay diversas etapas y las vamos a ir estudiando. Sesión número 11, la iglesia en El Salvador. Nos valemos siempre de algunas láminas, de algunas diapositivas, porque es necesario que queden algunas letras en nuestro corazón, en nuestra cabeza, porque hay cosas que no siempre se logran comprender si no es con diapositivas, con imágenes. Al hablar de la iglesia en El Salvador, estamos hablando de cuáles son los orígenes. Yo sé que cuando fuimos a la escuela nos enseñaron dos palabras: conquista y colonia. Vinieron y nos conquistaron, vinieron y nos colonizaron, y al colonizarnos nos trajeron, dicen, nos trajeron la fe. O sea, nos quitaron una fe y nos pusieron otra, a las buenas o a las malas, pero la iglesia llegó a América, la iglesia llegó a El Salvador. Lo primero que vamos a estudiar es qué pasaba en tiempos de la colonia. ¿Cómo era la iglesia en tiempos de la colonia? Vamos a estudiar este primer segmento diciendo lo siguiente. La iglesia estaba fundida con la corona española. Significa que la iglesia estaba reducida a un trabajo moral. Enseñarle a leer a los indígenas el idioma, enseñarles el idioma, enseñarles a que ya no tengan vicios, enseñarles a que usen ropa, bien reducida al trabajo moral. Los primeros misioneros, sacerdotes, frailes, que vinieron con la corona española, eran capellanes del ejército español, capellanes de los soldados. Por eso, estos capellanes, sacerdotes, frailes, que venían con los soldados, con el ejército español, fueron dándose cuenta que estos indígenas había que bautizarlos. Les decía yo, por las buenas o por las malas, pero había que bautizarlos. Y en muchas ocasiones se reconoce que los mismos soldados del ejército español se convertían en catequistas de estos que habían sido bautizados. Era un cristianismo en masa, un cristianismo en muchas ocasiones de imposición. Los obispos, como la iglesia estaba fundida con la corona, los obispos eran nombrados por el rey. No hay la figura
del obispo representativo, del obispo consagrado por vocación, eran nombrados por la corona española. Poco a poco hay algún grupo de sacerdotes, de frailes, no voy a detenerme en poner ejemplos, pero hay frailes sacerdotes que hacen un esfuerzo de identificarse con el pueblo. Esto no era común, pero durante la colonia sí nacen algunos sacerdotes, a lo mejor ya con vocación, y ven el sufrimiento del pueblo y se ponen al lado del pueblo. Entonces hacen acciones de concientización, hacen acciones de liberación. Por decirles la experiencia de Fray Bartolomé de las Casas, hay otros. Fray Bartolomé de las Casas hizo opción por defender a los indígenas, fraile dominico. Pero los críticos de Fray Bartolomé de las Casas dicen, qué bien que se puso al lado de los indígenas, pero qué mal que no defendió a los negros. Son juicios críticos que aquí no viene al caso, no tenemos el tiempo ni la capacidad de discernir esa situación de Fray Bartolomé de las Casas. Pero así como Fray Bartolomé de las Casas, hay otros sacerdotes que empiezan a identificarse con el pueblo por su sufrimiento y desarrollan sí un trabajo espiritual, pero también un trabajo de liberación. ¿De qué se valen los sacerdotes, frailes, que se están identificando con el pueblo? Primero, el mundo indígena, ya bautizado, ya catequizado, le dicen, tiene que asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, mandamiento de la iglesia. Y el indígena venía horas, a veces días, para estar en la Santa Misa el domingo. Venían un día antes y había un punto de reunión, el atrio, pero llega la noche, bueno, ahí se construyeron portales, por eso nuestros centros históricos tienen el templo, tienen atrio grande y tienen portales. Ahí dormían los indígenas, como animales, sí, pero ahí dormían. Pero había un punto de encuentro que era el atrio. Y los sacerdotes y frailes que tenían identidad con el pueblo, que habían hecho opción por ese pueblo, ahí en el atrio se ponían a hablar antes de que comenzara la misa y después de terminar la misa, y había una concientización, una toma de conciencia. Esto contrarresta lo que hemos dicho anteriormente, aquella figura del cristianismo de masa. Lo importante es que todos sean cristianos, al estilo el emperador Constantino, cuando ya no persigue a la iglesia y por ley, por decreto, todos tienen que hacerse de una sola iglesia. Yo no quiero revoltijos aquí, yo no quiero divisiones, quiero una sola iglesia. Habían varios obispos, sí, pero todos en una sola iglesia. Y nació allá en el 325 con Constantino, nació la cristiandad. Todos tienen que ser cristianos. Pero este movimiento de sacerdotes, frailes, que hacen opción por el pueblo, empiezan a distinguirse de esa cristiandad masa, de ese cristianismo de masa, y eliminan poco a poco lo esotérico, eso de que aquí en América había un culto al misterio, a lo misterioso. Y finalmente, algunas experiencias llegan a lo que se llama sincrético. Aceptan la fe cristiana, pero conservan elementos de la cultura indígena, de la religión, de la fe indígena. Se dice que ellos tenían ídolos. Nosotros, al no entender la cultura indígena, decimos son ídolos. Para ellos serán divinidades de la naturaleza, porque la cultura indígena está bien ligada a la naturaleza. Algunos los califican de ídolos. Hay un sincretismo. Aceptan la fe, se bautizan, se confiesan, comulgan,
Se casan, pero siguen conservando elementos de la cultura indígena. Esto significa que hasta hoy, después de 500 años, usted puede ir a cualquier lugar indígena, sobre todo lo que tenemos cerca aquí, guatemaltecos. Vaya a Esquipulas. En Esquipulas ahí está el gran Cristo Negro, cristiano. Pero por ahí, a un ladito, en el pueblo, está lo que ellos consideraban su divinidad. Por ahí está. Cuando usted vaya a Esquipulas, pregunte, ¿por dónde está la imagen antes, la que adoraban antes de que viniera el Cristo Negro? Por ahí está, en uno de la ruta del Calvario, eso, camino hacia la montaña que se llama la ruta del Calvario. Por ahí está, en un puente. Ahí está la imagen. Quitaron esa imagen y pusieron el gran Cristo Negro, hicieron tamaña basílica, y ahora todo el mundo va al Cristo Negro de Esquipula. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Pero quiere decir que este movimiento de sacerdotes y frailes fue propiciando que hubiera un deseo de una sociedad diferente. Esto se hizo en el ambiente diocesano, sacerdotes diocesanos, y también en el ambiente religioso, como Fray Bartolomé de las Casas, que era un dominico, fraile dominico, orden de predicadores, OP. Este grupo de sacerdotes, este grupo de frailes, fueron propiciando que empezara a hablarse de la posibilidad de una independencia. La iglesia que antes estaba ligada a la corona, ahora hay un grupo que se desprende, maravillosamente se desprende de la corona y busca alternativas. Es así como después de muchos años, podemos hablar de 300 años después de la conquista, todos los 300 años de colonia, llega un momento en que se empieza a pensar en una independencia de la corona española. Allá, en tiempos de la colonia, primero, solo había iglesia de la corona, iglesia con la corona, fundida con la corona. Poco a poco se hacen dos. Unos se conservan con la corona, se quedan con la corona, pero otros se desprenden y hacen estos movimientos de liberación. 300 años después, ya se habla de una posible independencia. Y aquí otra vez encontramos dos grupos. Los que siguen fieles a la corona española, le llamamos a ellos monárquicos. Hay obispos y sacerdotes que defienden la corona española, que quieren seguir ligados a la corona española. Pero tenemos otro grupo que le podemos llamar obispos revolucionarios, obispos y sacerdotes liberadores. Ahí vamos a tener varios ejemplos de frailes sacerdotes que se desprendieron de la lealtad a la corona y se convierten en revolucionarios, llamémosles como se les llama en la historia reciente, sacerdotes y frailes independencistas. Primero, la iglesia tiene una jurisdicción de un ente mayor. Comenzó ligada a la corona y poco a poco se desprende de la corona. Hay algo que se llama el virreinato. Está la iglesia centrada en México y nosotros, humildes salvadoreños, estamos ligados a Guatemala. Somos jurisdicción de Guatemala. La arquidiócesis está en Guatemala. Hay una diócesis en León, hay una diócesis en Honduras y una diócesis en Costa Rica. Y nosotros en ese momento somos vicaría. No llegamos a diócesis todavía. Dependemos de Guatemala. Costa Rica depende de Nicaragua. Así está partido el territorio eclesiástico. Vendrá un momento en que, gracias a este
independentista José Matías Delgado, se logra que él sea, con grandes peleas, sea reconocido obispo. Después de todo un movimiento independentista, José Matías Delgado logra un liderazgo. El primer grito de independencia en Centroamérica lo tenemos nosotros en el país. 5 de noviembre de 1811. El movimiento había crecido. Y en 1821 se decreta una independencia, pero una independencia no para los pueblos. Por eso yo les digo, no hay nada que celebrar. Porque la independencia de 1821 fue una independencia de las clases pudientes, que ya no querían pagarle impuestos a la corona española. No es independencia del pueblo, no es independencia soberana, no. Eso es otra cosa, es independencia de ellos, de los criollos que ya no querían depender de la corona en España. No quieren pagar impuestos allá y quieren seguir con sus negocios aquí. Esa es la independencia. José Matías Delgado es nuestro primer obispo en El Salvador, pero no como diócesis, sino obispo como vicario, como vicaría, dependiendo de Guatemala. Es bueno identificar este tipo de procesos, movimientos liberadores que fueron dando sus frutos. Cuando decimos que Matías Delgado, José Matías Delgado, fue obispo, ya es un síntoma de que El Salvador algún día debe desprenderse. Ya somos vicaría, pronto seremos diócesis. José Matías Delgado estuvo 10 años como obispo, pero como obispo vicario. ¿Dónde empieza la descentralización? En Suchitoto. Se le llama Ciudad Vieja a Suchitoto. Digamos que fue nuestra primera vicaría. No era diócesis, era vicaría. Pero allí en Suchitoto hay una experiencia de 2 templos. Algunos conocen, le llaman la Bermuda. Hay un templo para los españoles y un templito para los indígenas. Así era el contexto de esos años, pero años ya con liberación. Yo quiero, antes de entrar en los otros temas, al terminar este segundo tema, que se llama la independencia, yo quiero advertirles que si podemos, cambiemos nuestro lenguaje. En los libros de historia, compañeros, colegas, sacerdotes, usan palabras como eran los indios. Yo no permito, ni me permito que sigamos usando esa palabra, los indios. No, hay que tener más respeto. Aquí no se llama India. Aquí estamos en América porque Américo Vespucio le puso este nombre. Pero estamos en un territorio invadido, colonizado, conquistado. Pero nuestros hermanos aborígenes merecen respeto. Igual, también quiero decir, escucho palabras en estos estudios de la historia, escucho palabras como la religiosidad popular. Cuidado, que religiosidad es un menosprecio. Es como que usted a nuestro arte le llame artesanía. ¿Qué diferencia hay entre un artista de Europa, de Francia, a un artista salvadoreño, a un artista mesoamericano? No hay ninguna diferencia. Que él lo hace con un pincel y aquí lo hacemos con un cuchillito. Pero es arte. Ni artesanía, ni religiosidad popular. Lo que hacen las manos de los artistas, no se le puede llamar artesano, es un arte. De una semilla de copinol hacer una santa cena, eso es un arte, no es artesanía. Y la religiosidad popular hay que sustituirla por
la religión del pueblo. Es que hay dos religiones. La religión de la jerarquía, la religión oficial y la religión del pueblo. Ojalá un día se encuentren las dos y sean una sola. Monseñor Romero lo hizo, pero los demás no lo hacen. No lo hicieron y no lo estamos haciendo. Por eso, mientras más aceptamos esa palabra, religiosidad popular significa religión de segunda categoría. No, señor. Religión del pueblo, religión oficial. ¿Sí? Aquí tenemos catecismo, aquí tenemos rúbricas, aquí no. En la religión del pueblo, aquí todo es simple, sencillo. Ojalá un día se encuentren las dos religiones. La religión oficial, jerárquica, y la religión del pueblo. Ahora sí, vamos a la tercera parte de nuestro programa hoy, que tiene que ver con la Arquidiócesis de San Salvador. Vamos a ver cómo nació la Arquidiócesis de San Salvador. Primero, ya hemos dicho que José Matías Delgado fue obispo, pero no de diócesis, sino obispo de vicaría. Así que el 28 de septiembre de 1842 fue erigida San Salvador como diócesis. Ahora sí, ya somos diócesis. La arquidiócesis sigue siendo Guatemala, pero ya no somos vicaría, ahora somos diócesis. 28 de septiembre de 1842. Y el 11 de febrero de 1913 fuimos constituidos arquidiócesis. Al decir arquidiócesis es porque ya hay otras diócesis. Esto debe quedar bien claro. José Matías Delgado fue obispo, sí, pero obispo vicario, no obispo de diócesis. En 1842, sí, ya somos diócesis. Y en 1913, ya somos arquidiócesis. La diócesis de San Salvador fue erigida el 28 de septiembre de 1842 con la bula Universalis Ecclesiae del Papa Gregorio XVI y obtiene el título de diócesis, y para eso, como el territorio pertenece a Guatemala, le dice a Guatemala: mira, este pedazo que se llama El Salvador va a ser de la diócesis de San Salvador. Guatemala cedió su territorio porque todo estaba repartido, y entonces nace la diócesis de San Salvador con el territorio, todo el territorio de El Salvador. Así nació nuestra arquidiócesis. Ahorita somos diócesis en 1842 por medio de esta bula Universalis Ecclesiae del Papa Gregorio XVI. El 11 de febrero de 1913, la diócesis de San Salvador cede terreno a dos nuevas diócesis. La diócesis de San Salvador era propietaria, tenía la delimitación de todo el país, El Salvador, pero nacen dos diócesis, San Miguel y Santa Ana. Por lo tanto, la diócesis de San Salvador le da un territorio a Santa Ana y un territorio a San Miguel. Así funciona el orden de la iglesia. En este momento que nacen estas dos diócesis, San Salvador, que es diócesis, se convierte en arquidiócesis. Arquidiócesis significa la diócesis más importante. El 18 de diciembre de 1943 se dio otra porción de su territorio para la erección de la diócesis de San Vicente. Otro pedacito para la diócesis de San Vicente. Y hay una bula que se llama Siquain Católico del Papa Pío XII. El 25 de febrero de 1956 fue erigida la diócesis de Santiago de María mediante la bula Christi Verba del mismo Papa Pío XII.
tenemos la arquidiócesis de San Salvador, tenemos la diócesis de Santa Ana, diócesis de San Miguel, diócesis de San Vicente y tenemos la diócesis de Santiago de María. Tenemos 5 diócesis ya. Más adelante vienen otras 2 diócesis. En agosto de 1986 nació la diócesis de Sonsonate y el 30 de diciembre de 1987 nació la diócesis de Chalatenango. Con el tiempo también surgió la diócesis de Zacatecoluca y tenemos 8 diócesis ya en todo el país, con una arquidiócesis que es la arquidiócesis de San Salvador. Hasta el momento de la historia que estamos, es bueno saber que el país está organizado ya en 8 diócesis y en el año 2022 hay un censo que declara que la arquidiócesis, que tiene ya 4 departamentos, San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango, se queda solo con 3 departamentos, porque ya nació la diócesis de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Y en el año 2022, el censo lanza el siguiente dato. Hay 3.101.000 habitantes y de esos 3.101.000, 1.704.500 son católicos. Son 339 sacerdotes, 174 parroquias en 3.296 kilómetros cuadrados. Esto es la comarca, esto es la demarcación de nuestra arquidiócesis. Nos toca ver ya en la parte final los obispos y arzobispos de esta arquidiócesis de San Salvador. Hemos dicho que fue erigida diócesis en 1943. Ya el primer obispo de la diócesis de San Salvador fue Monseñor Jorge de Viteri y Ungo, 27 de enero de 1943, y terminó su periodo el 5 de noviembre de 1949. Todavía es obispo, no arzobispo, obispo. El segundo obispo fue Monseñor Tomás Miguel Pineda y Saldaña. Esto fue en 1849 y terminó en 1853. El tercer obispo, José Luis Cárcamo y Rodríguez, 10 de marzo de 1853 hasta el 6 de agosto de 1875. El cuarto obispo fue Monseñor Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, y aquí, en el momento en que es obispo, este mismo obispo se convierte en arzobispo. Está desde el 13 de enero de 1888 hasta el 17 de abril de 1926. En 1913, la diócesis de San Salvador fue declarada, erigida, elevada a arquidiócesis. Monseñor Antonio Adolfo Pérez y Aguilar era obispo y se convierte en arzobispo. A partir de aquí, todos ya son arzobispo. Viene el segundo arzobispo, Monseñor Alfonso Belloso, 22 de diciembre de 1927 hasta el 9 de agosto de 1938. El tercer arzobispo ya es Monseñor Luis Chávez y González, 1 de septiembre de 1938 hasta el 3 de febrero de 1977. Y viene nuestro cuarto arzobispo, que ya es Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, que tomó posesión el 22 de febrero de 1977 y nos lo mataron el 24 de marzo de 1980.
1980. Lamentablemente, nos lo mataron con 3 años de arzobispado. Después de Monseñor Romero, tenemos el quinto arzobispo, que es Monseñor Arturo Rivera y Damas. Tomó posesión el 28 de febrero de 1983. Después de el asesinato de Monseñor Romero, le correspondió el turno, el trabajo a nuestro recordado Monseñor Arturo Rivera y Damas. Después de 3 años de sede vacante, desde 1980 hasta 1983, el Papa Juan Pablo II nos nombra a Monseñor Arturo Rivera y Damas como arzobispo de San Salvador, sucesor de Monseñor Romero, el 28 de febrero de 1983. Lamentablemente se nos murió el 26 de noviembre de 1994. Buen arzobispo. Después vino Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, 22 de abril de 1995, y terminó su periodo el 27 de diciembre del año 2008, porque cumplió sus 75 años y a los 75 años hay que retirarse. Y por último, el actual arzobispo Monseñor José Luis Escobar, quien entró el 27 de diciembre del 2008 y hasta la fecha ya lleva 17 años de arzobispo y es nuestro máximo jerarca en el país y en esta arquidiócesis. He querido presentar esta historia de la Iglesia de El Salvador porque tengo como punto fundamental la siguiente sesión que voy a presentarles, primero Dios, la iglesia de Monseñor Romero. Tomando en cuenta todo esto que pasó en la colonia, en la independencia y en el proceso de demarcación de vicaría, diócesis y arquidiócesis, tenemos en Monseñor Romero una verdadera joya eclesiástica, una verdadera joya eclesial, una verdadera joya popular. En Monseñor Romero se da ese bellísimo encuentro de las dos iglesias. A eso yo le llamo la iglesia de Monseñor Romero, y que será, primero Dios, la próxima sesión. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.